Buenos días, mi nombre es Nelibet Frey, soy estudiante de la Universidad Minter y actualmente estoy cursando el quinto semestre en Administración, Mención Gerencia. Cátedra Análisis de Estados Financieros. Indicadores financieros. Los indicadores financieros son utilizados para mostrar las relaciones que existen entre las diferentes cuentas de los estados financieros y sirven para analizar tanto la liquidez como la solvencia de una empresa. Nos ayuda también a observar tanto la rentabilidad como la eficiencia operativa de las empresas. Vamos a comenzar realizando lo que son los indicadores financieros para nuestro estado de situación financiera o nuestro balance general o de situación. Vemos que ya tenemos aquí nuestro balance general con cada una de las cuentas ya correspondientes y comenzaremos entonces a realizar lo que sería el índice de solvencia general para el año 2019 y el año 2020. Vemos que nos piden que debemos dividir lo que es el activo corriente entre el pasivo corriente. Vamos a comenzar entonces. Nos están pidiendo el activo corriente para el año 2019, que según nuestro balance general, nos dice que el total del activo corriente fue de 6.275, entre el total del pasivo corriente para este mismo año, que fue de 3.032. Hacemos la división y tenemos que la solvencia general para ese año fue de 2,07. Haremos lo mismo para nuestro año 2020, donde nos piden el activo corriente para este año, que serían 5.872 entre lo que sería el pasivo corriente de este mismo año, que serían 2.785. Realizamos la división del activo corriente entre el pasivo corriente y tenemos que la solvencia general para el año 2020 fue de 2,11. Luego realizaremos lo que es el índice de liquidez. Tenemos entonces que para el año 2019 nos están pidiendo lo disponible, que en este caso sería lo que tenemos disponible en efectivo y equivalentes de efectivo, que serían 1.714. A esto debemos sumarle el total de deudores comerciales que tenemos por acá, que son 1.406. Realizaremos la suma de ambos montos y a este resultado, que serían 3.120, lo vamos a dividir con lo que sería el total del pasivo corriente. Realizaremos nuestra división. Tenemos que el índice de liquidez para este año fue de 1,03. Haremos el mismo procedimiento para el año 2020, donde nos están pidiendo igualmente el disponible, efectivos y equivalentes de efectivo, que serían 1.267. Esto sumado a lo que sería el total de deudores comerciales, que sería 1.218. Esto lo vamos a sumar y lo vamos a dividir por el total del pasivo de ese mismo año. Realizamos la división y tenemos que el índice de liquidez fue de 0,89. Luego realizaremos lo que es el índice de liquidez inmediata. Nos piden dividir el disponible que tenemos para el año en que estamos trabajando entre el pasivo circulante. Tenemos entonces que el disponible para el año 2019 fue de 1.714, esto entre lo que fue el pasivo circulante lo que nos da un resultado de índice de liquidez inmediata de 0,57. Haremos lo mismo para nuestro año 2020, donde nuestro disponible de efectivo y equivalentes de efectivo fue de 1.267, esto entre nuestro pasivo circulante, que fue de 2.785. Dividimos esto y nos dice que el índice de liquidez inmediata para el año 2020 fue de 0,45. Y luego realizaremos lo que es nuestro capital neto del trabajo.
Para esto nos piden restar el activo del pasivo. Entonces tenemos que nuestro total de activo para el año 2019, correcto, fue de 6.275, esto menos el total del pasivo para ese año. Y tenemos que el capital neto del trabajo para el año 2019 fue de 3.243. Realizaremos lo mismo para nuestro año 2020. Bueno, nos piden igualmente nuestro activo para este año, que serían 5.872. Esto menos el pasivo para ese año, que serían 2.785, lo que nos da un resultado de 3.087 del capital neto del trabajo. Una vez que tenemos ya nuestros resultados del índice de liquidez, podemos pasar a realizar y exponer lo que sería el análisis de cada uno de ellos. Tenemos entonces que nuestro análisis para nuestro índice de solvencia general nos dice que por medio del indicador de solvencia general se puede observar que para el año 2019 la empresa solo cuenta con una solvencia de 2,07. De igual forma, para el siguiente año, el año 2020, la solvencia de la empresa es de 2,11. Al ser mayor que 2, se considera que es razonable, pero está muy cerca de no contar con la solvencia adecuada para hacer frente a sus deudas a corto plazo, por lo que se recomienda y es necesario aumentar los activos, por lo cual es necesario incrementar las ventas de la empresa. Tenemos por otro lado el índice y el análisis de nuestro índice de liquidez. Para el año 2019 se muestra que la empresa posee bolívares 1.03 para cubrir el pasivo circulante, mientras que para el año 2020 la empresa posee bolívares 0,89, siendo menos que el año anterior, para cubrir lo que sería el pasivo circulante de la misma. De esta manera, la empresa es capaz de cubrir con su activo de corto plazo un 98% de sus deudas a corto plazo. Y nuestro análisis del índice de liquidez inmediata nos dice que el índice de liquidez inmediata nos indica que para el año 2019 la empresa contó con bolívares 0,57 por cada bolívar de deuda, mientras que para el año 2020 desciende contando con solo bolívares 0,45 por cada bolívar de deuda. Esto no es beneficioso para la empresa, ya que se considera bueno cuando es igual o mayor a 0,75 por cada bolívar, y la empresa no alcanza esta cifra, lo que nos indica que la empresa no puede cubrir sus obligaciones a corto plazo. De esta manera podemos pasar a resolver lo que serían nuestros índices del estado de resultados. Acá ya tenemos con cada una de las cuentas correspondientes. Iniciaremos con lo que sería el margen de utilidad sobre ventas. Es importante mencionar que para estos índices, alguno de ellos solo lo haremos para el año 2020, que es el que contamos con el estado de resultados de este año, ya que para el año 2019 no tenemos el estado de resultados, por lo que no podemos realizarle algunos índices financieros. De esta manera, entonces, tenemos que para el margen de utilidad sobre ventas para el año 2020 nos están pidiendo la utilidad neta dividida entre las ventas. Entonces tenemos que la utilidad neta fue de 981, esto entre el total de las ventas, que serían 13.538. Hacemos la división correspondiente y tenemos que el margen de utilidad sobre ventas es de 7,25%. El siguiente índice será el de índice de rendimiento sobre activos totales, donde nos piden igualmente lo que sería la utilidad neta, esto dividido entre los activos totales. Esto lo tomaremos de nuestro estado de situación financiera, donde nos dice el total de activos del año 2020, que serían 10.066. Hacemos la división y nos dice que el rendimiento sobre activos totales fue de 9,75%. Luego realizaremos igualmente para el año del 2020 el índice del rendimiento sobre el patrimonio, donde nos pide la utilidad neta, que sería 981, entre el total del patrimonio.
o el capital, que sería lo mismo. Nos vamos a nuestro estado de resultados y buscamos nuestro total del capital para este año 2020, que serían 7.281. Realizamos la división y nos dice que el rendimiento sobre el patrimonio fue de 13,47%. Luego realizaremos lo que es el índice de rotación de inventario. Nos están pidiendo las ventas, que serían 13.538, entre lo que sería el inventario para este año, que lo encontramos en el estado de situación financiera. Vemos aquí que el inventario fue para nuestro año 2020 de 3.145. Realizamos la división y nos dice que la rotación de inventario fue de 4,3 veces. Nuestro índice de promedio de cobranza. Nos están pidiendo dividir lo que serían las cuentas por cobrar entre las ventas. Nuestra cifra para cuentas por cobrar se encuentra en nuestro estado de situación financiera en el 2020, que serían las cuentas por cobrar de 1.310. Esto entre las ventas diarias que nos da nuestro estado de resultados, que serían 13.538. Dándonos esta división, un resultado para nuestro promedio de cobranza de 10 días. Realizaremos también nuestro índice de razón de endeudamiento. Para este lo realizaremos tanto para el año 2019 como para el año 2020, ya que nos están pidiendo datos de nuestro estado de resultados, que es el que no tenemos de nuestro año 2019. Entonces nos están pidiendo dividir lo que serán los pasivos totales entre los activos totales. Nos dice entonces que nuestros pasivos totales para el año 2019 lo tomaremos del estado de situación financiera. Esto lo vamos a dividir entre los activos totales para este mismo año. Donde nos dice que la razón de endeudamiento para el año 2019 fue de 34,96%. Para el año 2020 tenemos que el total de pasivos fue de 2.785 entre el total de los activos, que fue de 10.066. La división nos da un resultado de razón de endeudamiento para el año 2020 de 27,67%. Y por último, realizaremos nuestro índice del total del pasivo y patrimonio para ambos años. Tenemos entonces que nos piden dividir lo que serían los pasivos totales entre el patrimonio. Tenemos en nuestro estado de situación financiera que los pasivos totales para el año 2019 fue de 3.032. Esto entre el patrimonio de este mismo año, que serían 5.640. Realizamos la división y nos dice que el índice total del pasivo y patrimonio para el año 2019 fue de 53,76%. Igualmente haremos esto para nuestro año 2020, donde según nuestro estado de situación financiera nos dice que el total de los pasivos para este año fue de 2.785, esto entre el total del patrimonio o el capital, que serían 7.281, dándonos un resultado de índice de total del pasivo y patrimonio de 38,25%. Una vez tenemos el resultado de cada uno de nuestros índices, podemos pasar a realizar y exponer lo que sería nuestro análisis de cada uno de ellos. Tenemos entonces que nuestro análisis para el margen de utilidad sobre ventas nos dice que el margen de utilidad sobre ventas nos indica si la empresa tiene o no la capacidad de convertir los ingresos en utilidades. De este modo se observa que para el año 2020 la rentabilidad por venta fue de solo el 7,25%, lo cual representa un porcentaje muy bajo y por consecuente malo para la organización, ya que se alcanzaron las ventas, pero la empresa no tuvo un buen control de las mismas, por lo que no fue posible convertirlas en utilidades para la organización. Nuestro análisis para el rendimiento sobre activos totales.
La forma en que las empresas gestionan sus activos es de vital importancia para el éxito de las mismas. Gracias al indicador sobre activos totales, se observa que la rentabilidad sobre la inversión total de la empresa fue de 9,75%, lo que quiere decir que la empresa maneja de manera efectiva sus activos, teniendo un buen rendimiento sobre el total de sus activos. Nuestro análisis para el rendimiento sobre patrimonio nos dice que se observa que la empresa obtuvo un beneficio del 13,47% de todo su patrimonio, lo que nos indica la efectividad general de la gerencia de acuerdo a los rendimientos generados sobre ventas e inversión en activos y patrimonios, siendo el rendimiento sobre el patrimonio el porcentaje del beneficio que recibirán los inversionistas por su aporte al patrimonio de la empresa. Nuestro análisis de la rotación del inventario. El indicador de la rotación del inventario muestra que fueron 4,3 veces la cantidad que el inventario salió de los almacenes, es decir, la cantidad de veces que se vendió toda la mercancía y tuvo que ser restituida en compras. Nuestro análisis para nuestro promedio de cobranza nos indica que el indicador del promedio de cobranza arroja como resultado que se tardó 10 días en llevarse a cabo el cobro del saldo de las cuentas y efectos por cobrar, el cual es una cantidad de días aceptable para cobrar dichas cuentas. Nuestro análisis de la razón de endeudamiento nos dice que la razón de endeudamiento nos indica el porcentaje de todos los fondos totales que han proporcionado los acreedores. Para el año 2019 tenemos que el préstamo a acreedores fue del 34,96%, siendo una cifra un poco alta, pero aún por debajo del 40%, lo que nos indica que más del 60% de los recursos de la empresa son propios. Por otro lado, para el año 2020, el endeudamiento disminuyó en un 7,29%, siendo el préstamo de acreedores para este año del 27,67%, lo cual nos indica que la mayor parte de sus recursos son propios y los están utilizando de manera eficiente. Por último, tenemos nuestro análisis del índice del total del pasivo y patrimonio, donde nos dice que el índice total del pasivo y patrimonio indica la solidez y credibilidad de la empresa. De esta manera, para el año 2019 se observa que la deuda que usa la empresa para financiar sus activos con relación al patrimonio neto es del 53,76%, siendo esto un porcentaje alto, mientras que para el año 2019 disminuye a un 38,25%, lo cual nos indica que la empresa no se ha apalancado lo suficiente para tener una buena rentabilidad. De esta manera podemos pasar a realizar lo que serían los otros índices financieros. Estos índices nos ayudan a tener una visión más clara de lo que sería la situación financiera de la empresa. Vamos a realizar y comenzar haciendo el índice de retorno efectivo para el año 2020, ya que nos están pidiendo las ventas netas que las obtendremos de nuestro estado de resultados. Y no tenemos uno para el 2019. Entonces, nos dice que las ventas netas según nuestro estado de resultados fueron de 13.538, esto entre el capital del trabajo, que esto lo obtendremos de nuestro estado de situación financiera para el año 2020. Y nos dice entonces que nuestro capital de trabajo para este año se encuentra para el 2020, que fue de 3.087, que es el que tenemos del total neto del capital del trabajo. Esto lo dividimos, las ventas entre el capital de trabajo, y tenemos que el índice de retorno de efectivo para el año 2020 fue de 4,39. Realizaremos ahora el índice de deuda y capital neto para el año 2019 y para el año 2020. Nos están pidiendo dividir lo que es el pasivo entre el capital. Tenemos entonces que el pasivo para este año fue de 3.032, esto entre el capital de este año que fue de 5.640. Y el resultado de esta división
nos dice que la deuda al capital neto es de 53,76%. Tenemos entonces que para el año 2020 el total de los pasivos fue de 2.785, esto entre el total del capital que fue de 7.281. La división de estos nos dice que la deuda del capital neto para el año 2020 fue de 38,25%. Luego nos vamos a realizar el índice de retorno de ventas del año 2020, donde nos están pidiendo la utilidad neta, que está en nuestro estado de resultados, que fue de 981. Esto entre las ventas nos dice entonces que el índice de retorno de ventas fue de 7,25%. Y por último, realizaremos lo que es nuestro índice de rotación de inventario, donde nos está pidiendo la utilidad neta antes del impuesto. Esto lo obtendremos de nuestro estado de resultados, donde tenemos acá que el impuesto sobre la renta fue de 800. Entonces nuestra utilidad antes de ese impuesto fue de 1.496. Esto entre el capital para este año, que está en nuestro estado de situación financiera, que nos dice que el total del capital fue de 7.281. Al realizar la división de la utilidad antes del impuesto entre lo que sería el capital, nos dice que el índice de retorno de la inversión fue del 20,55%. Una vez tenemos nuestros resultados, de la misma manera podemos realizar lo que serían el análisis de nuestros índices para este momento. De acuerdo a nuestro análisis del índice de retorno de efectivo, nos dice que el índice de retorno de efectivo nos indica que para el año 2020 se requiere del 4,39 para pagar las cuentas y financiar las ventas. Por otro lado, nuestro análisis de la deuda al capital neto nos muestra que la deuda total para el año 2019 es de 53,76%, lo cual representa un índice bastante alto. Sin embargo, para el año 2020 la deuda total es de 38,25%, que se ve que tuvo un descenso significativo. Esto ayuda a la empresa, ya que si desea pedir un préstamo, al ver que el índice de deuda es bajo, se lo pueden aceptar. Tenemos también nuestro análisis sobre el índice de retorno de las ventas. El índice de retorno de ventas mide la utilidad neta que se está derivando por cada unidad monetaria vendida. Para el año 2020 fue de 7,25%, lo cual indica que las ventas están controladas y se tiene un manejo de los gastos fijos. También este porcentaje nos indica que la productividad no es tan alta. Y nuestro último análisis, que sería nuestro análisis para el índice de retorno de la inversión, nos muestra que para el año 2020 la empresa contó con un índice de retorno de la inversión del 20,55%. Al ser un porcentaje bajo nos indica un manejo ineficiente o que no es factible invertir en el determinado producto a la que la empresa se dedica, o también nos puede indicar, en algunos casos, puede significar que la compañía aún no ha alcanzado su potencial. De esta manera podemos pasar a lo que sería nuestra conclusión del análisis general. Dice que a través de la aplicación de los indicadores financieros se puede determinar que la empresa cuenta con un buen aprovechamiento de sus activos, ya que tiene una rentabilidad sobre la inversión total de la empresa de un 9,75% y cuenta con un nivel de deuda adecuado y unas ventas favorables. Sin embargo, la empresa no cuenta con qué enfrentar sus deudas a corto plazo, ya que no tiene una solvencia apropiada, ya que para el año 2019 fue de 2,07. De igual forma para el siguiente año, el año 2020, la solvencia de la empresa fue de 2,11. Al ser mayor que 2 se considera razonable, pero está muy cerca de no contar con la solvencia adecuada para hacer frente a sus deudas a corto plazo, por lo que es necesario aumentar los activos también, incrementando las ventas de la empresa. Por otro lado, se observa además un buen índice de liquidez, ya que la empresa es capaz de cubrir con su activo de corto plazo un 98% de sus deudas a corto plazo.